Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy el licenciado Alan Chávez, espero te encuentres de lo mejor y bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están? Espero y estén teniendo una excelente semana. Estoy aquí en la bella Ciudad de México, por cierto, muy buen clima. Estoy aquí en la Alameda. Y bueno, hoy les traigo un nuevo tema que a muchos de ustedes les puede interesar. Que por cierto, ustedes ya son emprendedores o muchos están emprendiendo un nuevo negocio. Y créanme que este tema les puede servir de mucho. Para empezar, el tema es el siguiente: identificación de necesidades. Para todo esto hay que saber identificar qué es una necesidad. La necesidad no es nada más que la escasez o carencia de tener algo o alguien. Eso sí, no hay que confundirlo con el deseo, porque el deseo se puede interpretar casi de la misma manera, pero obviamente no es lo mismo. El deseo es el interés de una persona que tiene para obtener algo o la posesión de algo. Pero bueno, qué mejor que las personas nos den su concepto de deseo y necesidad. Vamos allá. Bueno amigos, aquí estamos con Ricardo. Brenda. Bueno, ¿me podrían decir ustedes cuál es la diferencia entre el deseo y la necesidad? El deseo es querer algo, la necesidad es ocupar algo, a lo que yo sé. ¿Tú qué me podrías decir? Creo que el deseo viene de un capricho o algo externo, y la necesidad como las necesidades fisiológicas, algo que necesitas hacer. Sí. Ok. Amigos, estamos aquí con Daniel. Y Brenda. Bueno, díganme, para ustedes, ¿qué es el deseo y qué es la necesidad? El deseo yo creo que ha de ser... Pienso que vienen de la mano. El deseo puede ser la necesidad de cumplir un placer. Y la necesidad como tal viene de necesitar algo. No sé cómo expresarlo. ¿Para usted, señorita? Deseo para mí sería como igual cumplir algo que tú necesitas, pero va algo más como lo superficial, y la necesidad es algo como que más de tus... En serio, algo que en serio te hace falta. Ajá. Ajá. Una necesidad. Un punto muy importante de esto es saber realmente lo que es la necesidad. Las personas nos dieron un concepto similar al que yo les di, porque realmente eso es, o ese es el significado. Ahora, lo que a nosotros nos interesa es realmente saber qué es una necesidad. Tú que estás siendo emprendedor, o no precisamente emprendedor, ya estás trabajando para alguna empresa, tienes que saber esta información, o te va a servir de mucho para algún futuro. ¿Por qué? Porque tú puedes darle una solución más rápida a las personas, a los clientes. Si tienes una empresa o trabajas para una empresa de ropa, de calzado, de videojuegos, hasta de telefonía, tú vas a ser el principal encargado de darle una solución al cliente. ¿Por qué? Porque el cliente lo que va a hacer, va a llegar a la tienda y se va a deslindar totalmente del tema. No va a saber a dónde llegó, o bueno, no tanto así, sino no va a saber qué tipo de tenis o de ropa quiere. Tú aquí es donde entras y le puedes mencionar lo siguiente: ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que necesita? Esa pregunta va a ser clave para él. ¿Por qué digo clave? Porque él lo que busca es eso, que le den una solución. Ahora, él te puede hacer las preguntas siguientes: ¿cuál es el modelo que más vende? ¿O qué colores tiene? Etcétera. Tú aquí tienes que ser muy observador, tienes que ser visual, no solamente tienes que ser auditivo. No solamente te enfoques en lo que te dice, sino también en cómo se expresa, cómo viene vestido, qué tipo de tenis o zapatos trae. Esa información te puede ser muy útil a ti, para que así se te haga muchísimo más fácil el darle una solución. Así se te puede hacer más fácil encontrar lo que él busca
y rápido. No tienes que ser tan conciso. Ahora, en lo siguiente, que es la identificación de necesidades, en unos términos un poquito más externos, sería lo siguiente. Tienes que tener principalmente una buena comunicación tanto con el cliente como con el diseñador. ¿Por qué meto aquí un diseñador? Porque el diseñador va a ser el principal encargado de darle a conocer al cliente cómo quedará el proyecto en una pequeña parte. Tú eres un brindador de servicios y tienes que saber manejar todo esto. Tienes que saber qué es lo que el cliente busca o cómo quiere que tú lo hagas. Ahora, el servicio es aquellos momentos que el cliente comparte contigo y con tu empresa para que así tú le puedas dar una solución y también le puedas resolver esa necesidad que él busca. Principalmente tienes que tener una previa entrevista con el cliente. Esta entrevista nos va a servir para conocerlo un poco más, para saber o darnos esa información de qué es lo que él quiere. Aquí podemos saber qué es lo que le gusta, podemos saber qué es lo que sus aspiraciones, sus objetivos, sus gustos. Tenemos que ver cómo él interactúa. ¿Por qué? Porque esa información, vuelvo a lo mismo, nos servirá de mucho para saber qué es lo que el cliente está buscando. Aquí existen dos tipos de datos, el cuantitativo y el cualitativo. El cuantitativo no es nada más que aquellos datos que nosotros probablemente ya sepamos, que es la edad, la fecha de nacimiento, entre otras cosas. Datos que se pueden reflejar en números. Pero a diferencia de la cualitativa, son aquellos datos que les mencionaba, como son las emociones, sus gustos, cosas así. ¿Por qué me refiero a esto? Porque son datos que no se pueden medir con números. No puedes decir, tu felicidad hoy está a tanto %. Son datos que te va dando el cliente poco a poco para que tú lo vayas conociendo. Ahora, tú tienes que tener ya una previa junta con toda aquella persona involucrada. Con toda aquella persona que sepa del tema o pueda aportar algo al proyecto. Eso sí, tiene que ser con 3 días de anticipación antes de la junta importante. ¿Cuál es esa junta importante? La junta donde darás a conocer todo el proceso que llevarás a cabo para dar esos resultados del proyecto. Dar esos resultados que el cliente pide. Aquí tienes que poner en contexto a todo aquel participante que esté involucrado. Tienes que darle a conocer qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer. Hablando de cómo se va a hacer, aquí entra una parte importante sobre el modelo de Drexler-Sivet. ¿Por qué meto el modelo aquí? Porque tiene un punto importante que es la implementación. ¿Por qué digo la implementación? Porque la implementación va a ser un punto clave el día de la junta o en la junta. ¿Por qué? Porque aquí vas a decidir quién hace qué, cómo lo va a hacer. Se van a estipular roles y tareas. ¿Para qué? Para que al momento de estar desarrollando el proyecto no se confundan o no hagan cosas que a lo mejor no les tocan. El rol puede quedar de la siguiente manera. En la junta tiene que estar presente un encargado. Tiene que estar encargado el moderador. El moderador va a ser aquel que se va a encargar de estipular la participación de cada uno de los involucrados. Un cronometrista. El cronometrista se va a encargar del tiempo que se estipule en la misma junta. Tiene que tener un cierto tiempo de término y de final. Tiene que haber una secretaria o secretario. Ellos o él o ella van a hacer o van a documentar todo lo que se diga en la junta en una minuta. Ahora, después de poner al tanto a todo aquel participante o involucrado en la junta, se tiene que llamar al cliente. Se tienen que decir qué día va a ser la junta, cuándo y dónde. Eso le dará seriedad a tu trabajo, porque muchas personas tienen el error, y de hecho eso lo vemos mucho en la actualidad,
lo manejan por medio de mensajes. Sí, probablemente puede ser un medio muy rápido, pero en la vida profesional no siempre lo es. Aquí precisamente por eso tenemos que contactar al cliente directamente, sin mensajes o mails, porque en algunos casos puede llegar la incidencia de no verlos y así tienen muchos problemas, o no necesariamente problemas, pero sí tienen como contratiempos, vaya. Después de poner al tanto al cliente, tenemos que hacer lo siguiente. El día de la junta se va a anexar todo lo que se va a hacer, se tiene que dar a conocer cómo se va a hacer o cómo se va a desarrollar el mismo. Dos cosas importantes son las siguientes. Tenemos que dar 2 fechas. La primera es para poner o dar el boceto al cliente y así que él diga si está bien para proceder o que haya modificaciones o cambios. La segunda será para ya entregar el proyecto de forma terminada. Bueno, precisamente es eso, ¿no? La segunda es para ya dar el término del proyecto. Tiene que quedar excelentemente, ya que en la primera fecha se dijo si iba a haber cambios, iba a haber modificaciones. Eso evaluará totalmente el proyecto. Tú también tienes que tener esa responsabilidad de tiempo. Tienes que entregar todo en hora y fecha como se estipuló. ¿Por qué? Porque eso le dará más credibilidad a tu trabajo. Te dará más credibilidad más que nada a ti. Porque tú eres el encargado, tú eres el dueño. Tu emprendedor tienes que saber muy bien cómo manejar al cliente o cómo manejar la situación. Ahora, en lo siguiente les anexaré un pequeño video para darles un pequeño detalle, bueno, un tema más a detalle de cómo es lo que les estoy explicando. El siguiente video es de un programa de televisión que se llama Mexicánicos. Ellos se dedican precisamente a esto, a dar un proceso de un proyecto de término y final. Tienen que estipular precisamente eso, tienen que dar a conocer qué es lo que necesita el cliente, tienen que darle consejos. Aquí precisamente sí se aplica el tema del diseñador. ¿Por qué? Porque ellos, al ser mecánicos, tienen que dar soluciones y también tienen que haber bocetos de cómo puede quedar el auto que quiere la persona. Tiene que dar solución, porque ha llegado casos de que no se puede hacer como el cliente dice, pero precisamente tú estás para eso, para que tengas un respaldo y decirle no se puede así, pero tengo una mejor idea o tengo una mejor forma de hacerlo. Para mejor detalle los dejo con el video. A mí me gustan los carros, me gusta soy luchador, me gusta lo agresivo. A mí me gusta mucho el diseño del clásico Mustang antiguo con 2 faros en la parte de la toma. Y hacer 2 tomitas aquí, una aquí y otra acá, a mí se me hace con un estilo, como tú lo dijiste, un poquito agresivo, pero con clase. Aquí yo quiero que el carro se vea agresivo, como que porque entonces quiero que la gente me identifique desde que llego a la Arena México, que llegó el carro del místico. Se lo va a querer con un rin arriba. Con una mascarita. Ajá. Lo más correcto es, si me lo puedes mandar, yo te preparo un presupuesto apoyado con el diseño de Iván, me lo autorizas y adelante, nos ponemos a trabajar. Para mí, Iván quiere echarle muchas ganas, consiguió un buen cliente. Todos los clientes son buenos, man. Llegar el Mustang del místico. Hay que modificarlo, pero con clase, con estilo, agresivo. ¿Lleva tomas? Probablemente tenga tomas. Hay muchas cosas clásicas en el Mustang, que a lo mejor vamos a hacer algunos detalles de los clásicos del Mustang. Hola, Martín. ¡Qué milagro! Traigo la propuesta ya final aprobada por el cliente. Oscar. Ya lo aprobó el cliente. Esa voz me agrada. Eso. Que ya está aprobado para no hacerlo larga. Pues aquí está más que nada la idea. Pues mira, van a hacer muchas piezas que vas a tener que hacer. ¿Por qué no le cambias también el interior? En color y en diseño para que se vea diferente. Al exterior siempre le ponen mucha atención y el interior siempre pasa a segundo lugar. Por este Mustang, en el carro personalizado, el místico,
hay que rediseñar su cofre y construir sobre él unas tomas de aire bien perronas, rehacer su defensa, cambiar sus faros delanteros, tapizar sus interiores con un diseño pensado para la lucha y pintarlo enterito de oro y plata. Mira, el cofre, todo el cofre. ¿Están? ¿Cómo estás, Iván? ¿Está bien o qué? Muy bien, gracias. Está bien. Pues ya ves que me mandaste un mail, aquí estoy a la orden. Sí, qué bueno que llegaste, quería que vieras los detalles, que vieras cómo iba el carro, el proceso. Igual ¿Me hablaste? Volteas arriba y veo mi imagen de Místico ahí como el sello del príncipe de plata y oro Místico, es como el toque final, algo maravilloso. Qué detallazo ese, ¿eh? ¡Yo! No, ese diseño es único, ¿verdad? Mira, el frente, ese eso es lo mejor. Lo de aquí, tantito de acá. ¿Cómo ves? Frente. ¿Cómo ves? Misterioso como el dueño. Mucho bling bling. El desafío más grande que afrontamos con este Mustang fue encontrar el tono justo para que la personalidad del Místico se vea reflejada en él. Y con un frente bien agresivo, unas defensas con faros adicionales, unos rines y tomas nuevos, un baño de oro y plata por fuera y por dentro, y además de su máscara en el cielo, creo que lo logramos. Como pudimos ver en el video, como les comentaba, se estipula una fecha de no como tal de entrega, sino para ver cómo van los avances, y la segunda fecha es para la entrega total del proyecto. Vaya, como pudieron ver, aquí el diseñador tiene un papel importante, porque así le muestra al cliente cómo puede quedar su auto, o también les da recomendaciones. Vaya, como muchas empresas lo han dicho, es un poco difícil tratar con un cliente, porque no todos son iguales. Pero bueno, tienes que saber manejar muy bien esa situación. Tienes que darte el tiempo, o no tiempo, sino tienes que tener esa paciencia para entender al cliente. Porque en algún momento tú también lo has sido. Tú también has sido un cliente. También tú has sufrido de una necesidad. Pues bien, ahora mi compañera médica dará otros ejemplos y también dará a conocer otro poco de lo que es la identificación de necesidades. Esto es algo muy importante y es algo que nosotros aplicamos día con día, algunas veces sin darnos cuenta, o algunas otras veces que sí nos damos cuenta y nos tenemos que dar cuenta. Las necesidades las aplicamos ya sea en el trabajo, en la escuela, si queremos empezar con algún emprendimiento, si tenemos un negocio, etcétera. Nosotros debemos de saber la importancia de tener en cuenta lo que son las necesidades. Estas ya sea como en los ejemplos que les acabo de dar, por ejemplo en la escuela, una necesidad de la escuela para no sé, para escribir algo que tenemos, los apuntes, etcétera. Nosotros vamos a necesitar un cuaderno, un lápiz, una pluma negra, no sé, el color que sea. Esto es una necesidad y nosotros lo que vamos a hacer también es saber diferenciar las necesidades a los deseos. Ok, entonces en este caso nosotros y el maestro nos estaría indicando lo que nosotros necesitamos para tener nuestros apuntes. Esas son las necesidades, lo que yo voy a necesitar para llevar a cabo lo que me pidan. Y los deseos en este caso sería como comprar plumas de colores, como un cuaderno muy bonito, con una portada muy bonita, plumones de colores, etcétera. Eso ya serían como que deseos. Entonces es algo que no necesitamos en el momento, pero que nosotros algún día queremos tener. Esas son las diferencias en una escuela. Sería un ejemplo de las diferencias en alguna escuela. Tenemos otro ejemplo, es algo que aplicamos en nuestra vida personal. Como por ejemplo cuando vamos a comprar ropa,
nosotros identificamos nuestras necesidades. Primero es lo que debemos de saber, identificarlas. No sé, nos hace falta pantalones, nos hacen falta playeras, y nosotros vamos con esa idea de buscar lo que nosotros necesitamos, pero nosotros llegamos a la tienda y entonces empezamos a ver una infinidad de cosas, no sé, pantalones de todos los colores, blusas de todos los colores, chamarras, gorras, etcétera. Entonces, o sea, en lo que nosotros se nos viene automáticamente a nuestra cabeza es lo quiero, porque nos gustó cómo se ve, porque nos gustó el color, porque nos gustó el modelo, no sé, etcétera. Entonces, eso es un deseo. Nosotros ocupamos esas necesidades y obviamente pues, o sea, vamos a ir por ellas y las vamos a obtener, pero nos vamos a quedar con las ganas. Entonces, eso ya sería un deseo. También les tengo otro ejemplo de lo que también usaríamos como para ir al trabajo. Como por ejemplo, a muchos nos queda muy retirado del trabajo. Entonces, pues nosotros tenemos que movernos al lugar. Muchos lo hacen en transporte público, combi, metro, etcétera, etcétera. Entonces, pues nosotros ya nos vamos, nos subimos en un camión, pero todos los días es lo mismo con los camiones, pero es algo que necesitamos para transportarnos. Y nosotros de repente se nos ocurre la idea, se nos juntan en la cabeza muchas cosas y entonces pues pasamos por las agencias de los carros, pues vemos los carros que pasan, etcétera. Entonces lo que nuestra cabeza nos dice es que es lo quiero, lo deseo, porque sí es algo que necesitamos, pero es más como que un deseo para ir más cómodo al trabajo, para transportarte más rápido, más seguro tal vez, etcétera. Y eso es lo que en nuestra cabeza nos dice que lo deseamos, pero en realidad lo que necesitamos es transportarnos y lo hacemos pues como sea, en transportes públicos, etcétera. Entonces esa sería una necesidad, transportarnos, y un deseo sería tener en qué transportarnos, tener algo personal en qué transportarnos hacia el lugar a donde nos dirigimos. Entonces, lo que en pocas palabras, deseos son lo que no necesitamos, o tal vez en algunas veces sí lo necesitamos, pero se vuelve más un deseo cuando no es algo tan urgente, tan primordial, etcétera. Y necesidades es lo que realmente uno exige, y bien lo dice la palabra, necesita día a día. O sea, por ejemplo, el vestir es una necesidad. El vestir bien es un deseo. Entonces, necesidades es algo muy importante que nosotros tenemos que saber identificar, para así nosotros no salirnos del rango de que tenemos contemplado, hablando monetariamente, etcétera. Los deseos son algo que tal vez sale de nuestros recursos, lo que son los deseos. Muchas veces los que tienen y van a empezar con un emprendimiento o tienen algún negocio propio, esto es muy importante, ya que nosotros tenemos contemplados una inversión primera, una inversión que no vamos a ver la recuperación de ese dinero, que no la vamos a ver en más de un año. Entonces debemos de saber cuáles son las necesidades para, más que nada, no gastar más dinero
del que no tenemos o del que no podamos tener, del que no vamos a recuperar de lo que nosotros vayamos a vender. Eso más que nada lo tenemos que tener muy muy en claro, que primero son las necesidades y después son los deseos. Entonces, nosotros debemos de saber identificar cuáles son las necesidades, a saber identificar cuáles son los deseos. Las necesidades es algo que nos urge, que nosotros necesitamos tener rápidamente. Y los deseos es algo que yo no digo que no tengamos, pero que en algún momento vamos a poder tener, pero no es algo de gran importancia como lo son las necesidades. Entonces, nosotros debemos de saber identificar bien cuáles son nuestros deseos y cuáles son nuestras necesidades, para que así llevemos un control, una buena administración, que nada se nos salga de nuestro rango, que nada se nos salga de lo que tenemos en las manos. Espero les haya servido mucho este video o información precisamente a aquellas personas que apenas están emprendiendo un negocio o ya tienen uno y no saben cómo llevar a cabo esta situación. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Espero les haya agradado todo esto. Yo soy el licenciado Alan Chávez. Espero verlos en el siguiente video. Hasta luego.